Mi nombre es Sebastián Vargas. Tengo 63 años y hace 6 meses, mientras cuidaba a mis 2 nietos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días de la semana, mi hija Bárbara me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Papá, eres como mi empleada gratis, muy útil pero a veces demasiado entrometido. Esas fueron las palabras que me hicieron entender que había confundido ser un abuelo amoroso con ser un cuidador explotado, y que era hora de recuperar mi propia vida antes de que fuera demasiado tarde. Imagínate la situación. Después de criarla sola desde los 5 años cuando murió su madre, después de trabajar doble turno como enfermero para pagarle universidad privada, después de mudarme a su casa para ayudarla con sus hijos cuando se divorció, mi propia hija me dice que soy su empleada gratis. Papá, me había dicho esa mañana mientras se arreglaba para irse a trabajar, necesito que entiendas cuál es tu rol acá. Estás para ayudar, no para opinar sobre cómo crío a mis hijos. Su empleada gratis. Después de 2 años cuidando a Santiago de 8 años y a Martina de 5 años, como si fueran mis propios hijos, levantándome antes del amanecer para prepararles el desayuno, llevándolos al colegio, ayudándoles con las tareas, cocinándoles la cena, bañándolos, acostándolos, quedándome despierto cuando se enfermaban, mi hija creía que yo era su empleada gratis. Pero lo que Bárbara no sabía era que esta empleada gratis tenía ahorros de toda una vida de trabajo, una pensión digna, y lo más importante, tenía opciones. Opciones que iba a usar para enseñarle que cuando tratas a las personas que te aman como si fueran personal doméstico, eventualmente se cansan y se van. Al día siguiente, cuando Bárbara llegó del trabajo esperando encontrarme preparando la cena con los niños bañados y las tareas hechas, se encontró con una nota en la mesa de la cocina que decía: «Querida hija, las empleadas gratis también tienen derecho a renunciar. Me fui a vivir mi propia vida. Los niños están en casa de tu hermana. Que tengas suerte buscando niñera nueva. Tu ex empleada gratis, papá. Escucha esta historia hasta el final y contame qué habrías hecho vos en mi lugar. Decime también desde qué país me estás escuchando, porque lo que pasó después va a cambiar tu manera de entender los límites familiares para toda la vida. Para que entiendas cómo llegué hasta ese punto tan doloroso, tengo que contarte mi historia desde el principio, porque no siempre fui este abuelo que se dejó convertir en niñero de tiempo completo. Hace 30 años, cuando conocí a Lucía en el hospital donde los dos trabajábamos como enfermeros, era un hombre joven, con una carrera sólida y sueños claros de formar una familia equilibrada. Lucía trabajaba en el área de pediatría y tenía esa vocación especial que solo poseen las personas que nacieron para cuidar niños. Era paciente, amorosa, firme cuando necesario, y tenía una manera única de hacer que los pequeños pacientes se sintieran seguros incluso en momentos difíciles. Yo trabajaba en emergencias y admiraba su capacidad de mantener la calma bajo presión. «Sebastián», me decía Lucía cuando salíamos después de turnos agotadores, «algún día vamos a tener nuestros propios hijos y van a tener los mejores cuidados del mundo, porque los dos sabemos lo que significa cuidar con amor profesional». Nos casamos después de 3 años de noviazgo. Una ceremonia hermosa en el jardín de la casa de mis padres, con colegas del hospital, familiares, amigos que habían visto crecer nuestro amor durante los años de trabajo conjunto. Seguimos trabajando en el mismo hospital, ahorrando para comprar nuestra primera casa. Cuando nació Bárbara, decidimos que Lucía tomaría licencia los primeros años para estar con la bebé, mientras yo trabajaba turnos extras para compensar la pérdida de ingresos. Fueron años hermosos donde construimos una rutina familiar perfecta. Lucía cuidaba a Bárbara durante el día. Yo llegaba a casa y me encargaba de bañarla y acostarla. Los fines de semana salíamos los 3 a parques, plazas, lugares donde Bárbara pudiera jugar y nosotros relajarnos como familia. «Sebastián», me decía Lucía mientras mirábamos a Bárbara dormir en su cuna, «esta nena va a crecer sabiendo que es amada, que tiene padres que la priorizan, que la familia es lo más importante del mundo». Cuando Bárbara tenía 5 años, Lucía empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio acumulado del trabajo de cuidar una niña pequeña, pero los síntomas empeoraron. Dolores de cabeza constantes,
mareos, episodios donde perdía el equilibrio sin razón aparente. Como enfermeros, sabíamos que esos síntomas podrían indicar algo serio. El diagnóstico llegó como un golpe devastador: tumor cerebral maligno. Los médicos nos dijeron que con cirugía y tratamiento agresivo podría vivir entre 2 y 5 años, pero que la calidad de vida se deterioraría gradualmente. Era una sentencia de muerte con fecha abierta. «Sebastián», me dijo Lucía la noche que recibimos el diagnóstico definitivo, «necesito que me prometas algo muy importante. Lo que necesites, amor. Prométeme que no vas a permitir que mi muerte arruine la infancia de Bárbara. Que vas a ser el mejor papá que puedas ser, que le vas a dar estabilidad emocional, que no la vas a sobreproteger por culpa de perderme a mí. Te lo prometo, Lucía, pero vamos a luchar contra esto juntos. Sí, vamos a luchar. Pero también tenés que estar preparado para ser padre soltero si es necesario». Los siguientes 2 años fueron una montaña rusa emocional. Lucía pasó por cirugía, quimioterapia, radioterapia, períodos de mejora seguidos de recaídas terribles. Durante ese tiempo, yo me convertí no solo en su cuidador, sino en el sostén emocional de Bárbara, que veía a su mamá desaparecer lentamente sin entender completamente lo que estaba pasando. «Papá», me preguntaba Bárbara cuando tenía 6 años, «¿por qué mamá duerme tanto? ¿Por qué ya no juega conmigo como antes? Porque mamá está enferma, mi amor, pero te sigue amando, igual que siempre. ¿Se va a curar? Los médicos están haciendo todo lo posible para ayudarla». Era imposible explicarle a una nena de 6 años que su madre se estaba muriendo. Preferí mantenerla en una burbuja de esperanza mientras yo procesaba el dolor y la desesperación en privado. Lucía murió cuando Bárbara tenía 7 años. Una mañana simplemente no despertó. El tumor había crecido durante la noche y había presionado áreas vitales del cerebro. Fue una muerte pacífica, sin dolor, pero eso no hizo que fuera menos devastadora para una niña que perdía a su madre y un hombre que perdía a su compañera de vida. El funeral fue uno de los días más difíciles de mi existencia. Ver a Bárbara vestida de negro, llorando junto al ataúd de su madre, preguntándome cuándo iba a volver mamá a casa, me partió el corazón de maneras que no sabía que eran posibles. Esa noche, cuando la acosté en su cama, me dijo algo que me dio fuerzas para seguir adelante. «Papá, ahora somos un equipo de 2, ¿verdad?» «Sí, mi amor. Somos un equipo muy fuerte de 2 personas». Criar sola a Bárbara durante los siguientes años fue el desafío más grande de mi vida profesional y personal. Trabajaba turnos de 12 horas en el hospital. Después llegaba a casa para ayudarla con las tareas, cocinar, limpiar, lavar ropa, escuchar sus problemas del colegio, sus miedos nocturnos, sus preguntas sobre por qué otras niñas tenían mamá y ella no. Algunos compañeros del hospital me sugerían contratar una niñera o buscar familiares que me ayudaran, pero yo había prometido a Lucía que sería el mejor padre posible, y eso significaba estar presente en cada momento importante de la vida de mi hija. «Papá», me dijo Bárbara cuando tenía 10 años, «mis amigas del colegio dicen que sos como papá y mamá al mismo tiempo. ¿Y vos qué pensás?» «Pienso que sos mejor que 2 papás normales». Durante la adolescencia, Bárbara fue una buena chica. Estudiosa, responsable, cariñosa conmigo, consciente del esfuerzo que yo hacía para criarla sola. Nunca me dio problemas serios. Nunca se rebeló de maneras destructivas. Siempre mantuvo buenas notas y amistades sanas. «Papá», me decía cuando tenía 15 años, «cuando sea grande quiero ser enfermera como vos y como era mamá. Quiero cuidar gente como ustedes cuidaron de mí. Bárbara, vos podés ser lo que quieras. Si querés ser enfermera, perfecto. Si querés estudiar otra cosa, también está bien. Lo importante es que seas feliz». Cuando llegó el momento de elegir carrera universitaria, Bárbara decidió estudiar psicología. «Papá, quiero ayudar a niños que hayan perdido a sus padres, como yo perdí a mamá. Quiero enseñarles que se puede seguir adelante». Le pagué la universidad privada más cara de la ciudad sin quejarme. Había ahorrado durante años exactamente para ese momento. Bárbara vivió conmigo durante toda la carrera, y fueron años hermosos donde consolidamos nuestra relación de padre e hija adulta. «Papá», me dijo cuando se recibió,
Todo lo que logré te lo debo a vos. Gracias por haber sido papá y mamá al mismo tiempo durante tantos años. Durante los primeros años después de recibirse, Bárbara trabajó en consultorios privados especializados en terapia infantil. Le iba muy bien profesionalmente y seguía viviendo conmigo, ahorrando dinero para su futuro independiente. Nuestra relación era excelente. Compartíamos gastos, responsabilidades domésticas, tiempo de calidad juntos. Cuando Bárbara tenía 28 años, conoció a Rodrigo en un seminario de psicología. Era psiquiatra, tenía una consulta próspera y, según Bárbara, era el hombre perfecto con quien formar una familia. Cuando me lo presentó, me pareció un tipo correcto, profesional, aunque un poco distante emocionalmente. «Papá», me dijo Bárbara después de 6 meses de noviazgo, «Rodrigo y yo queremos casarnos. ¿Te parece muy rápido? ¿Vos te sentís lista para casarte? Me siento lista para formar mi propia familia. Entonces no es muy rápido. Si estás segura de tus sentimientos, tenés mi bendición». La boda fue hermosa, pequeña pero elegante, con familiares, amigos, colegas de ambos profesionales. Durante el baile padre-hija, Bárbara me dijo algo que guardo en mi corazón. «Papá, espero ser tan buena madre como vos fuiste padre para mí». Después del matrimonio, Bárbara se mudó con Rodrigo a una casa en un barrio más elegante. Al principio me visitaba frecuentemente, me llamaba a diario, mantenía la cercanía emocional que habíamos construido durante años. Yo me sentía orgulloso de verla establecida, feliz, construyendo su propia vida. Un año después del matrimonio, Bárbara me anunció que estaba embarazada. «Papá, vas a ser abuelo. ¿No estás emocionado?» «Emocionadísimo, hija. Va a ser el nieto más amado del mundo». «¿Nieto? ¿Por qué no nieta?» «Nieto o nieta. Va a ser perfecto porque es tuyo». Cuando nació Santiago me convertí en el abuelo más dedicado del planeta. Iba a visitarlos 3 veces por semana. Los ayudaba con las tareas de cuidado del bebé. Me quedaba con Santiago cuando Bárbara y Rodrigo necesitaban tiempo de pareja. Era una relación hermosa entre abuelo y nieto. «Papá», me decía Bárbara durante esos primeros meses, «eres un abuelo increíble. Santiago te ama. Y yo lo amo a él. Es como revivir la experiencia de criarte a vos, pero sin la presión de ser el único responsable». 2 años después nació Martina, y mi felicidad se duplicó. Ahora tenía 2 nietos hermosos, que llenaban mis días de alegría y propósito. Seguía trabajando en el hospital, pero mis horas libres las dedicaba completamente a estar con Santiago y Martina. El problema empezó cuando Bárbara y Rodrigo comenzaron a tener problemas matrimoniales. Rodrigo trabajaba cada vez más horas, viajaba frecuentemente por congresos médicos, se mostraba menos interesado en la vida familiar. Bárbara se sentía sola, sobrecargada con 2 niños pequeños y un esposo ausente. «Papá», me dijo una tarde cuando Santiago tenía 4 años y Martina 2, «¿podrías quedarte con los chicos esta noche? Rodrigo y yo necesitamos hablar». «Por supuesto, hija». «¿Todo bien? Estamos pasando por una etapa difícil. Necesitamos tiempo para arreglar las cosas». Esa noche se convirtió en muchas noches, después en fines de semana completos. Después en semanas enteras donde yo prácticamente vivía en casa de Bárbara, cuidando a los niños, mientras ella y Rodrigo intentaban salvar su matrimonio. «Papá», me dijo Bárbara después de 6 meses de esta dinámica, «no sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por nosotros». «No tenés que agradecerme nada, hija. Los abuelos están para ayudar. Pero ¿no te parece demasiado? ¿No preferirías tener más tiempo para vos? Mi tiempo para mí lo tengo cuando estoy con mis nietos». 1 año después, Bárbara y Rodrigo se divorciaron. Fue un proceso complicado, lleno de discusiones sobre custodia, manutención, división de bienes. Al final, Bárbara se quedó con la custodia principal de los niños y Rodrigo los visitaría fines de semana alternados. «Papá», me dijo Bárbara el día que firmaron el divorcio, «necesito pedirte un favor muy grande». «Lo que necesites, hija. ¿Podrías mudarte a vivir conmigo? Al menos temporalmente, hasta que me acostumbre a criar sola a los chicos». «¿Estás segura? Es un cambio muy grande para todos». «Estoy segura. Los chicos te adoran, vos tenés experiencia criando hijos solo, y francamente, no sé cómo voy a manejar todo sin ayuda».
Acepté inmediatamente. Vendí mi departamento, guardé mis muebles en un depósito y me mudé a casa de Bárbara para ayudarla en esta nueva etapa de su vida. Pensé que sería algo temporario, tal vez 6 meses hasta que ella se organizara. Los primeros meses fueron hermosos. Yo me encargaba de llevar a los niños al colegio, mientras Bárbara se iba a trabajar. Los pasaba a buscar por la tarde, los ayudaba con las tareas, preparaba la merienda. Cuando Bárbara llegaba del trabajo, cenábamos juntos como una familia. Bañábamos a los chicos entre los dos. Los acostábamos con cuentos. «Papá», me decía Bárbara durante esos primeros meses, «no sé qué haría sin vos. Eres mi salvación. Bárbara, estoy feliz de poder ayudarte. Es lo que haría cualquier padre». Pero gradualmente, la situación empezó a cambiar. Lo que había comenzado como ayuda temporal se convirtió en responsabilidad permanente. Bárbara empezó a asumir que yo estaría siempre disponible para cualquier necesidad relacionada con los niños. «Papá, ¿podés quedarte con los chicos mañana? Tengo una cena de trabajo». «Papá, ¿podés llevar a Santiago al dentista el jueves? Yo tengo una reunión importante». «Papá, ¿podés preparar el almuerzo de los chicos para el colegio?» Yo me quedé dormida. Cada pedido individual parecía razonable, pero en conjunto se estaban convirtiendo en una expectativa de que yo estuviera disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para cualquier necesidad familiar. También noté que Bárbara empezó a salir más frecuentemente: cenas con amigas, cursos de fin de semana, viajes cortos de placer, todo mientras yo me quedaba en casa cuidando a Santiago y Martina como si fuera su niñero personal. «Papá, me voy con las chicas a un spa este fin de semana. ¿Te parece bien quedarte con los chicos?» «¿Te parece bien?» «Bárbara, vos no me preguntás si me parece bien. Me avisás que te vas y asumís que yo me voy a quedar». «Bueno, papá, pero vos sabés que los chicos están cómodos con vos. Además, no tengo con quién más dejarlos». «No tenés con quién más dejarlos». Como si yo fuera la única opción disponible porque no tenía vida propia. El segundo año de convivencia fue peor. Bárbara había empezado a tratarme como un empleado doméstico en lugar de como su padre. Me daba órdenes sobre cómo cuidar a los niños, criticaba mis métodos cuando no hacía las cosas exactamente como ella quería. Se molestaba si yo tomaba decisiones independientes sobre actividades con Santiago y Martina. «Papá, ¿por qué llevaste a los chicos al parque sin preguntarme?» «Porque hacía buen tiempo y pensé que les gustaría jugar al aire libre». «Pero papá, yo tenía planeado que hicieran las tareas primero. No podés cambiar los planes sin consultarme». «Bárbara, las tareas las pueden hacer después. Son niños, necesitan jugar». «Papá, yo soy la madre. Yo decido cuál es la prioridad. Yo soy la madre. Yo decido». Como si mi experiencia criándola a ella durante 15 años no me diera ninguna autoridad para tomar decisiones básicas sobre el cuidado de mis propios nietos. También empezó a criticar aspectos de mi personalidad que nunca habían sido problema antes. «Papá, eres demasiado permisivo con los chicos. Los malcrías. Bárbara, yo te crié de la misma manera y vos saliste bien. Pero los tiempos cambiaron, papá. Ahora la crianza es diferente». «¿Diferente en qué sentido?» «Más estructurada, más disciplinada. No podés darles todo lo que piden solo porque son lindos». «Más estructurada», como si el amor y la flexibilidad fueran defectos que había que corregir. El colmo llegó cuando Bárbara empezó a establecer reglas de la casa que me incluían como si fuera un inquilino problemático. «Papá, necesitamos hablar sobre algunas reglas para que la convivencia sea más organizada». «¿Qué tipo de reglas?» «Primero, no podés prometer cosas a los chicos sin consultarme primero. Si ellos te piden algo, la respuesta tiene que ser: pregúntale a mamá. Incluso para cosas básicas como un vaso de agua o ir al baño. Obviamente no para esas cosas, papá. Me refiero a actividades, salidas, compras, decisiones importantes». «¿Y cuáles son las otras reglas?» «Segundo, necesito que respetes mis horarios. Si yo digo que es hora de bañarse, es hora de bañarse, sin importar que estén jugando algo divertido con vos». «¿Y tercero?» «Tercero, cuando hay visitas en casa, necesito que entiendas que sos el abuelo, no el padre. Deja que yo maneje las conversaciones sobre crianza. Sos el abuelo, no el padre». Como si cuidar a los niños 12 horas diarias
no me diera derecho a participar en conversaciones sobre su bienestar. Durante el tercer año de convivencia, me convertí prácticamente en un empleado doméstico de tiempo completo. Me levantaba a las 6 de la mañana para preparar desayuno, uniformes, mochilas, llevaba a los niños al colegio, hacía las compras del supermercado, limpiaba la casa, preparaba el almuerzo, pasaba a buscar a los niños, los ayudaba con las tareas, preparaba la merienda, los llevaba a actividades extracurriculares. Cuando Bárbara llegaba del trabajo a las 7 de la tarde, yo tenía la cena lista, los niños bañados, la casa ordenada. Ella cenaba, jugaba un rato con Santiago y Martina, los acostaba con un cuento, y después se iba a su habitación a ver televisión o trabajar en la computadora. Los fines de semana, mientras yo seguía cuidando a los niños, Bárbara dormía hasta tarde, salía con amigas o se quedaba en casa descansando. Nunca me ofrecía tomarme un descanso, nunca sugería que yo tuviera tiempo libre, nunca preguntaba si necesitaba algo para mí. «Papá», me dijo un domingo mientras yo preparaba el almuerzo, después de haber pasado toda la mañana jugando con los niños, «¿podés hacer empanadas?» Los chicos dijeron que querían empanadas. «Bárbara, acabo de terminar de hacer fideos. ¿No pueden comer fideos hoy y empanadas otro día?» «Ay, papá, pero ya les prometí empanadas. No los vas a decepcionar, ¿verdad?» «No los voy a decepcionar», como si decir que no a cualquier pedido fuera una traición a mis nietos. La gota que rebalsó el vaso llegó hace 6 meses, durante una discusión sobre disciplina. Santiago había hecho una travesura en el colegio y la maestra había pedido que habláramos con él en casa. Yo pensé que era algo menor, típico de un nene de 8 años, pero Bárbara quería implementar un castigo severo. «Papá, Santiago se va a quedar sin televisión, sin juegos, sin salidas divertidas hasta que aprenda a comportarse. Bárbara, ¿no te parece demasiado castigo para algo tan pequeño?» «Pequeño. Papá, faltarle el respeto a la maestra no es pequeño». Pero él ya se disculpó, ya entendió que estuvo mal. Eso no es suficiente. Necesita consecuencias reales. ¿Y cuáles van a ser esas consecuencias reales? Las que yo decida como su madre. «Bárbara, yo vivo acá también. Cuido a Santiago todos los días. ¿No tengo derecho a opinar sobre cómo se lo disciplina?» Y ahí fue cuando Bárbara dijo las palabras que cambiaron todo. «Papá, necesitas entender cuál es tu rol en esta casa. Eres como mi empleada gratis, muy útil para las tareas diarias, pero cuando se trata de decisiones importantes sobre mis hijos, yo soy la única que tiene autoridad». «Su empleada gratis. Empleada gratis». «Sí, papá. Sos muy útil para cocinar, limpiar, llevar y traer a los chicos, pero a veces sos demasiado entrometido. Necesito que entiendas que estás acá para ayudar, no para ser el padre de mis hijos. Bárbara, yo no trato de ser el padre de tus hijos, trato de ser su abuelo. Y podés ser su abuelo, papá, pero sin opinar sobre cómo los crío». Esa noche no pude dormir. Las palabras de Bárbara resonaban en mi cabeza como un eco doloroso. «Eres como mi empleada gratis. Durante 3 años había sacrificado mi independencia, mi vida social, mis intereses personales, para cuidar a Santiago y Martina como si fueran mis propios hijos. Había cocinado miles de comidas, lavado toneladas de ropa, ayudado con cientos de tareas escolares, consolado innumerables pesadillas nocturnas. ¿Y para Bárbara yo era su empleada gratis? Al día siguiente, mientras ella se preparaba para irse a trabajar, tomé una decisión que había estado evitando durante meses. «Bárbara, necesito hablar con vos». «Ahora, papá, llego tarde al trabajo. Es importante». «Está bien, pero rápido». «Renuncio». «¿Renuncias a qué?» «Renuncio a ser tu empleada gratis». «Papá, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando de que me voy de esta casa. Hoy mismo». «¿Te vas? ¿Por qué?» «Porque no soy una empleada, Bárbara. Soy tu padre, y los padres merecen respeto, no órdenes». «Papá, yo no te doy órdenes». «¿No? Entonces, ¿qué son todas las reglas que estableciste? ¿Qué son todas las críticas sobre cómo cuido a los chicos? ¿Qué es eso de que soy útil pero entrometido?» «Papá, tal vez me expresé mal ayer». «No te expresaste mal, te expresaste honestamente, y yo agradezco la honestidad». «¿Pero qué va a pasar con los chicos? ¿Quién los va a cuidar?» «Eso no es mi problema, Bárbara, sos su madre.
encontrá una solución. ¿Pero a dónde te vas a ir? A vivir mi propia vida, la vida que abandoné para ser tu empleada gratis. Esa misma mañana llamé a mi hermana Elena, que vive en otra provincia. Elena, soy Sebastián. ¿Puedo ir a quedarme con vos unos días mientras busco un lugar propio? Por supuesto, hermano. ¿Pasó algo con Bárbara? Sí, pasó algo. Descubrí que confundí ser un abuelo amoroso con ser un cuidador explotado. Venite cuando quieras. Esta casa siempre va a ser tuya también. Durante la tarde, mientras Bárbara estaba en el trabajo y los niños en el colegio, empaqué mis cosas. Ropa, documentos personales, algunos recuerdos importantes. No me llevé nada más porque no necesitaba nada más. Dejé una nota en la mesa de la cocina. Querida Bárbara, durante 3 años traté de ser el mejor abuelo posible para Santiago y Martina, pero en el proceso me olvidé de ser una persona con mis propias necesidades y límites. Tu comentario de ayer me ayudó a recordar que soy Sebastián Vargas, no tu empleada gratis. Los niños están en casa de tu tía Elena hasta que vuelvas del trabajo. Espero que encuentres una buena niñera que reemplace mis servicios gratuitos. Con amor, pero con límites, papá. Cuando llegué a casa de Elena, me recibió con un abrazo que no había sentido en años. Sebastián, ¿estás bien? Ahora sí, Elena. Por primera vez en 3 años, sí. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar un departamento pequeño. Voy a volver a trabajar si encuentro algo de medio tiempo. Y voy a recordar cómo se siente tener una vida propia. Durante las primeras semanas en casa de Elena, Bárbara me llamó todos los días. Al principio con enojo, después con súplicas, después con promesas de que todo iba a cambiar. Papá, por favor volvé. Los chicos te extrañan mucho. Yo también los extraño, Bárbara. Pero extrañar no es razón suficiente para volver a una situación que me lastimaba. ¿Te lastimaba? ¿Cómo te lastimaba? Me lastimaba sentirme invisible como persona. Me lastimaba ser útil pero no valorado. Me lastimaba que me trataras como empleada en lugar de como tu padre. Papá, yo nunca quise hacerte sentir así. Tal vez no era tu intención, pero ese fue el resultado. ¿Y no podemos intentar arreglar las cosas? ¿Cómo? Podemos establecer límites más claros. Podés tener más tiempo libre. Podemos distribuir mejor las responsabilidades. Bárbara, el problema no eran las tareas domésticas. El problema era la falta de respeto. Después de 1 mes de llamadas constantes, Bárbara finalmente entendió que yo no iba a volver simplemente porque ella me lo pidiera. Tenía que demostrar con acciones que había entendido por qué me había ido. Durante ese mes, ella había tenido que enfrentar la realidad de criar 2 niños pequeños completamente sola. Contratar niñera, organizar horarios, manejar las crisis nocturnas, preparar comidas, ayudar con tareas escolares, todo lo que yo había estado haciendo sin que ella se diera cuenta de la magnitud del trabajo. Papá, me dijo en una llamada después de 5 semanas, ahora entiendo todo lo que hacías por nosotros. ¿Qué entendés específicamente? Entiendo que no eras mi empleada gratis. Eras el pilar de la familia y yo no lo valoré. ¿Y qué más entendés? Entiendo que tener opiniones sobre el cuidado de los chicos no te convertía en entrometido. Te convertía en un abuelo que realmente se preocupaba por ellos. ¿Y qué cambió para que te dieras cuenta de eso? Que cuando los cuidé sola, me di cuenta de lo agotador que es, y me di cuenta de que vos lo hacías con amor, no por obligación. Era un comienzo, pero yo necesitaba más que reconocimiento. Necesitaba garantías de que las cosas realmente iban a cambiar. Bárbara, aprecio que reconozcas todo eso, pero reconocer no es suficiente si después las cosas vuelven a ser iguales. ¿Qué necesitarías para considerar volver? Necesitaría que me trates como tu padre, no como tu empleado. Necesitaría que valores mis opiniones sobre los nietos que amo. Necesitaría tener tiempo para mi propia vida. Todo eso podemos arreglarlo, papá. ¿Podemos? ¿O vas a arreglarlo vos sola y yo tengo que adaptarme? Hubo una pausa larga. Lo vamos a arreglar juntos, papá. Como una familia. 2 meses después de irme, finalmente acepté reunirme con Bárbara para hablar en persona. Vino hasta la ciudad donde yo me había mudado temporalmente. Cuando la vi en el café donde habíamos acordado encontrarnos, se veía cansada, estresada, pero también más madura. Papá, gracias por aceptar verme.
¿Cómo están los chicos? Bien, pero te extrañan mucho. Santiago me pregunta todos los días cuándo va a volver el abuelo. ¿Y qué le respondes? Le digo que el abuelo necesitaba un descanso y que esperamos que vuelva cuando se sienta mejor. No necesitaba un descanso, Bárbara, necesitaba respeto. Lo sé, papá, y me avergüenzo de cómo te traté. Durante esa conversación de 3 horas, Bárbara me propuso un arreglo completamente diferente al que habíamos tenido antes. Papá, si volvés, quiero que sea bajo condiciones completamente nuevas. ¿Qué tipo de condiciones? Primero vas a tener tu propio espacio en la casa. No solo una habitación, sino tu propio sector con entrada independiente si querés. ¿Y segundo? Segundo, vas a tener horarios fijos de cuidado de los chicos. No 24 horas al día, por ejemplo, de lunes a viernes de 8 a 5, cuando yo estoy trabajando. ¿Y los fines de semana? Los fines de semana son tuyos, a menos que vos quieras pasar tiempo con los chicos por placer, no por obligación. ¿Y tercero? Tercero, tus opiniones sobre Santiago y Martina van a ser valoradas. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero siempre te voy a escuchar con respeto. ¿Y cuarto? Cuarto, vas a recibir una compensación económica por el cuidado que brindás. No es trabajo gratis. Eso me sorprendió. No necesito que me pagues, Bárbara. Sí necesito pagarte, papá. Porque cuando uno paga por un servicio lo valora más. Y porque lo que haces tiene un valor económico real. ¿Cuánto? Lo mismo que le pagaría a una niñera profesional con tu nivel de experiencia y dedicación. Era una propuesta tentadora, pero yo había aprendido a desconfiar de las promesas hechas bajo presión emocional. Bárbara, todo eso suena muy bien, pero ¿qué garantía tengo de que no van a volver las reglas arbitrarias, las críticas constantes, el trato de empleada? No tenés ninguna garantía, papá. Solo tenés mi palabra de que aprendí la lección más importante de mi vida. ¿Cuál fue esa lección? Que los padres no son recursos infinitos que van a estar disponibles para siempre, que cuando uno los trata mal, eventualmente se pueden cansar y irse. ¿Y qué más aprendiste? Aprendí que ser madre soltera es agotador, que necesito ayuda para criar bien a mis hijos, pero que esa ayuda tiene que venir acompañada de respeto y gratitud. Después de pensarlo durante una semana, decidí darle una oportunidad a esta nueva propuesta, pero con condiciones muy específicas. Bárbara, voy a volver, pero va a ser un periodo de prueba de 3 meses. ¿Periodo de prueba? Sí, durante 3 meses vamos a probar esta nueva dinámica. Si al final de los 3 meses siento que las cosas realmente cambiaron, me quedo. Si siento que volvimos a los mismos patrones, me voy definitivamente. Me parece justo, papá. ¿Y estás segura de que podés mantener esta actitud durante 3 meses sin volver a caer en la tentación de tratarme como empleada? Estoy segura, papá, porque ahora sé lo que se siente estar sola. Volví a casa de Bárbara un mes después. Los niños me recibieron como si hubiera estado en la guerra durante años. Santiago me abrazó y no me soltó durante 10 minutos. Martina lloró de felicidad al verme entrar por la puerta. «Abuelo, ¿por qué te fuiste?», me preguntó Santiago esa primera noche. «Porque a veces los adultos necesitamos tiempo para pensar, mi amor». «¿Y ya terminaste de pensar?». «Sí, ya terminé». «¿Y no te vas a volver a ir?». «No me voy a volver a ir si todos nos tratamos con cariño y respeto». Los primeros meses de esta nueva etapa fueron como caminar sobre cáscaras de huevo. Bárbara se esforzaba visiblemente por mantener sus promesas. Me consultaba sobre decisiones relacionadas con los niños. Respetaba mis horarios libres. Me agradecía constantemente por mi ayuda. «Papá», me decía frecuentemente, «¿estás cómodo con los horarios? ¿Necesitas cambiar algo?». Al principio pensé que era actuación temporal, pero gradualmente me di cuenta de que Bárbara realmente había aprendido a valorar mi presencia en lugar de darla por sentada. También cumplió su promesa sobre la compensación económica. Cada mes me daba un sobre con dinero, insistiendo en que era pago por servicios profesionales de cuidado infantil. «Papá, esto no es limosna. Es reconocimiento del valor de tu trabajo. Bárbara, yo no necesito tu dinero. Tal vez no lo necesitas, pero yo necesito dártelo. Me ayuda a recordar que lo que haces tiene valor real». Un aspecto que cambió dramáticamente fue la manera como Bárbara me incluía en conversaciones con otras madres del colegio. Antes, cuando venían visitas,
yo prácticamente desaparecía o era mencionado solo de pasada. Ahora, Bárbara me presentaba activamente y hablaba con orgullo sobre mi rol en la familia. Les presento a mi papá, Sebastián. Él me ayuda enormemente con Santiago y Martina. No sé qué haría sin él. Qué suerte tenés, Bárbara. Tener un papá tan involucrado con los nietos es un regalo. Sí, es un regalo, y tardé demasiado en darme cuenta de eso. Durante el segundo mes del periodo de prueba, tuvimos nuestra primera discusión seria sobre disciplina infantil. Santiago había mentido sobre haber hecho su tarea y Bárbara quería castigarlo severamente. Yo pensaba que una conversación seria era suficiente. Papá, Santiago tiene que aprender que mentir tiene consecuencias. Estoy de acuerdo, pero ¿no podemos encontrar consecuencias que sean educativas en lugar de punitivas? Esperaba que Bárbara se molestara conmigo por cuestionar su autoridad, como había pasado tantas veces antes. Pero esta vez fue diferente. ¿Qué tipo de consecuencias sugerís? Tal vez podríamos hacer que escriba una carta explicando por qué mintió y qué va a hacer para no volver a mentir. Es una buena idea. Probemos eso primero, y si vuelve a mentir, implementamos castigos más estrictos. Era una conversación normal entre dos adultos que se respetan mutuamente, no una lucha de poder entre jefa y empleada. Al final del periodo de prueba de 3 meses, Bárbara me hizo una pregunta que esperaba, pero que aún me emocionó escuchar. Papá, ¿cómo evalúas estos 3 meses? Mucho mejor de lo que esperaba, hija. ¿Eso significa que te quedas? Significa que me quedo, pero que necesitamos mantener esta dinámica para siempre, no solo durante periodos de prueba. ¿Y si algún día vuelvo a caer en malos hábitos? Si algún día volvés a tratarme como empleada gratis, me voy otra vez, pero esta vez va a ser definitivo. Entendido, papá. No va a volver a pasar. Durante los meses siguientes, establecimos una rutina familiar que funcionaba para todos. Yo cuidaba a los niños durante las horas de trabajo de Bárbara, pero mis tardes y fines de semana eran míos. Volví a trabajar medio tiempo en un consultorio médico, retomé aficiones que había abandonado, hice nuevos amigos. Papá, me dijo Bárbara un día, te ves más feliz que antes. Es porque tengo una vida equilibrada ahora. Disfruto del tiempo con los nietos, pero también tengo tiempo para mí. ¿No extrañas la época en que estabas con ellos todo el tiempo? No, porque ahora cuando estoy con ellos es porque quiero estar, no porque tengo que estar. Hace 6 meses, Santiago tuvo una crisis emocional en el colegio. Había tenido pesadillas durante varias noches y estaba muy ansioso durante el día. La maestra pidió que fuéramos juntos a hablar sobre la situación. En el pasado, Bárbara habría ido sola a esa reunión, considerando que los temas escolares eran su responsabilidad exclusiva. Esta vez me pidió que la acompañara. Papá, ¿podrías venir conmigo a la reunión con la maestra? Santiago te cuenta cosas que no me cuenta a mí. Por supuesto, Bárbara. Vamos juntos. Durante la reunión, la maestra habló sobre las ansiedades de Santiago y pidió nuestras observaciones sobre su comportamiento en casa. Bárbara y yo contribuimos por igual a la conversación, y ella valoró mis opiniones tanto como las suyas propias. Gracias, papá, me dijo después de la reunión. Tus observaciones fueron muy útiles. Santiago realmente se abre más con vos. Es porque paso mucho tiempo con él, pero también porque él sabe que puede confiar en mí. ¿Cómo puedo hacer para que confíe más en mí también? Escuchándolo sin juzgarlo. Los niños sienten cuando los adultos están juzgando sus emociones. Era una conversación entre compañeros de equipo, no entre jefa y subordinado. Hace 3 meses, Bárbara conoció a Andrés, un colega psicólogo que trabajaba en un hospital público. Es un hombre sencillo, trabajador, que trata con respeto tanto a Bárbara como a los niños y a mí. Don Sebastián, me dijo Andrés la primera vez que vino a cenar a casa. Bárbara me contó todo sobre la dinámica familiar que tienen. Me parece hermoso que haya padres tan comprometidos con sus nietos. Gracias, Andrés. Pero también es importante que Bárbara tenga su propia vida de pareja. Por supuesto, yo no tengo ninguna intención de interferir en la relación que ustedes tienen como familia. Era exactamente lo opuesto de lo que había pasado con Rodrigo, el exesposo de Bárbara, que siempre había visto mi presencia como una intrusión en su vida matrimonial. Papá,
me dijo Bárbara después de algunos meses de noviazgo con Andrés. ¿Te parece bien que Andrés pase más tiempo acá en casa? Me parece bien si a él le parece bien la dinámica que tenemos nosotros. Le parece perfecta. De hecho, dice que le gustaría aprender de vos sobre el cuidado de niños, porque él quiere ser padre algún día. ¿Y a vos qué te parece eso? Me parece maravilloso tener un compañero que valora la familia en lugar de competir con ella. El mes pasado Santiago tuvo su cumpleaños número 11. Bárbara organizó una fiesta en casa con sus amiguitos del colegio. Pero lo que me emocionó fue que cuando llegó el momento de soplar las velas, Santiago pidió que yo estuviera parado junto a él y su mamá. «Abuelo, vos también sos parte de mi familia principal», me dijo frente a todos los invitados. «Gracias, mi amor. Para mí también sos parte de mi familia principal». Después de la fiesta, mientras limpiábamos juntos, Bárbara me dijo algo que me llenó el corazón. «Papá, gracias por no haberte rendido conmigo». «¿A qué te referís?» «Me refiero a que cuando me porté mal contigo, cuando te traté como empleada, vos te fuiste pero no me cortaste para siempre. Me diste la oportunidad de aprender y cambiar. Bárbara, sos mi hija. Los errores se perdonan, pero también tienen que tener consecuencias». «¿Y cuáles fueron las consecuencias de mis errores?» «Casi perderte para siempre y haber perdido 2 meses preciosos con mis nietos». «¿Te arrepentís de haberte ido?» «No me arrepiento para nada. Fue la mejor decisión que pude haber tomado». «¿Por qué?» «Porque me enseñó que tengo opciones, que no tengo que aguantar maltrato solo porque es familia y porque te enseñó a vos a valorar lo que tenés». Hoy, 1 año después de haberme ido de esta casa, puedo decir que vivo la mejor etapa de mi relación con Bárbara desde que era niña. No es la relación de dependencia total que teníamos cuando vivíamos solos. Es una relación madura entre 2 adultos que se respetan y se necesitan mutuamente. Sigo cuidando a Santiago y Martina, pero ahora lo hago con límites claros, horarios establecidos y el reconocimiento de que mi trabajo tiene valor. Bárbara ya no me ve como recurso infinito, sino como persona con necesidades propias. «Papá», me dijo ayer mientras desayunábamos, «¿sabes qué es lo mejor de nuestra relación actual?» «¿Qué?» «Que ahora te elijo como mi compañero de crianza. Antes te necesitaba por desesperación, ahora te quiero por amor y respeto. Y esa diferencia lo cambia todo. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia que casi destruye a nuestra familia, quiero que sepas algo muy importante. El amor familiar no justifica el maltrato. Ser abuelo no significa convertirse en cuidador gratuito, sin límites ni respeto. Si estás en una situación similar, donde tu familia te trata como empleada gratis, recordá que tenés derecho a poner límites. Tenés derecho a ser valorado, respetado, consultado sobre las decisiones que te afectan. No tengas miedo de alejarte si es necesario. A veces la única manera de enseñar a la familia a valorarte es demostrarles lo que es vivir sin vos, y si realmente te aman, van a aprender la lección y van a cambiar. Si sos padre o madre que depende de la ayuda de tus propios padres para el cuidado de tus hijos, recordá que esa ayuda es un regalo, no un derecho. Trata a tus padres como personas completas con necesidades propias, no como recursos familiares a tu disposición. La gratitud, el respeto y el reconocimiento del valor del trabajo de cuidado no son opcionales, son requisitos básicos para mantener relaciones familiares sanas. Cuéntame si esta historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Decime desde qué país me estás escuchando y si alguna vez tuviste que poner límites drásticos para recuperar el respeto que merecías. Porque al final lo que realmente importa no es cuánto tiempo dediques a cuidar a otros, sino que ese cuidado sea valorado, respetado y elegido libremente, no impuesto por culpa o manipulación emocional. La decisión de irme fue la más difícil de mi vida como padre, pero también fue la que salvó mi relación con mi hija. A veces hay que estar dispuesto a perder algo temporalmente para salvarlo para siempre. Hoy soy un abuelo feliz que cuida a sus nietos por amor, no por obligación, que tiene horarios y límites claros, que es consultado y respetado en las decisiones familiares, que vive su propia vida además de ayudar con la vida de sus nietos. ¿Y vos? ¿Sabés cuándo poner límites
¿O seguís siendo la empleada gratis de tu propia familia? Pero hay algo más que quiero contarte, algo que descubrí durante este proceso de poner límites y reconstruir mi relación con Bárbara, algo que puede ayudar a otros abuelos que están pasando por situaciones similares. 3 meses después de volver a casa de Bárbara con las nuevas condiciones, empecé a participar en un grupo de apoyo para abuelos cuidadores en el centro comunitario del barrio. Era un espacio donde nos reuníamos una vez por semana para compartir experiencias, desafíos y estrategias de cuidado. Don Sebastián, me dijo doña María, una abuela de 70 años que cuidaba a 3 nietos. Su historia me suena muy familiar. Yo también me convertí en la niñera gratuita de mi familia. ¿Cómo maneja esa situación? Igual que usted, poniendo límites. Al principio mis hijos se molestaron, pero después entendieron que yo también tengo derecho a vivir mi propia vida. ¿Y no se sintió culpable por poner límites? Mucho. Durante años creí que ser buena abuela significaba estar disponible las 24 horas, pero aprendí que ser buena abuela también significa enseñar a mis hijos a ser responsables de sus propias decisiones. Conversaciones como esa me ayudaron a entender que mi experiencia no era única. Había muchos abuelos que habían caído en la trampa de confundir amor con disponibilidad ilimitada. Don Sebastián, me dijo don Carlos, un abuelo de 68 años, ¿cómo logró que su hija entendiera que estaba abusando de su generosidad? Alejándome. A veces la única manera de enseñar a alguien el valor de lo que tiene es demostrarle lo que es vivir sin eso. ¿Pero no tuvo miedo de perder la relación para siempre? Tuve miedo, pero también entendí que una relación basada en explotación no vale la pena conservar. El grupo de apoyo también me ayudó a desarrollar estrategias para mantener límites saludables sin sentirme culpable. Aprendí que decir no a veces es la mejor manera de decir sí a una relación sana a largo plazo. Don Sebastián, me preguntó doña Rosa, una abuela que acababa de empezar el proceso de poner límites con sus hijos, ¿cómo maneja la culpa cuando sus nietos le piden algo que usted no puede dar? Explicándoles la diferencia entre querer algo y necesitarlo. Los nietos necesitan abuelos que los amen, no abuelos que estén disponibles para cualquier capricho. ¿Y si ellos se enojan? Los niños se adaptan más rápido que los adultos. Si les explicas con amor por qué no podés hacer algo, lo entienden. Durante estos meses, también empecé a dar charlas en centros comunitarios sobre la importancia de establecer límites familiares saludables. Mi experiencia había resonado con muchas familias que enfrentaban dinámicas similares. Señor Vargas, me dijo una madre joven después de una de mis charlas, yo estaba haciendo exactamente lo que hacía su hija con mi propia madre. ¿En qué sentido? La tenía cuidando a mi bebé todos los días mientras yo trabajaba, pero nunca le preguntaba cómo se sentía, qué necesitaba, si tenía tiempo para ella misma. ¿Y qué va a hacer diferente ahora? Voy a empezar a tratarla como una persona completa, no como un recurso familiar. Voy a preguntarle qué le gusta hacer y voy a asegurarme de que tenga tiempo para hacerlo. Casos como ese me confirmaron que compartir mi experiencia estaba ayudando a prevenir situaciones similares en otras familias. Hace 4 meses, Santiago me hizo una pregunta que me llevó a reflexionar profundamente sobre todo lo que habíamos vivido como familia. Abuelo, ¿por qué te fuiste de casa esa vez? Era una pregunta difícil de responder para un niño de 11 años, pero decidí ser honesto de manera apropiada para su edad. Me fui porque a veces los adultos necesitamos que nos traten con respeto y cariño, igual que ustedes. ¿Mamá no te trataba con respeto? Tu mamá me amaba, pero se había olvidado de demostrar ese amor de maneras que me hicieran sentir valorado. ¿Y ahora sí te trata bien? Ahora me trata como a una persona importante en la familia, no solo como alguien que está ahí para ayudar. ¿Y no te vas a ir otra vez? No me voy a ir otra vez mientras todos nos tratemos con amor y respeto. Santiago se quedó pensando un momento. Abuelo, ¿yo te trato con respeto? Vos me tratás hermoso, mi amor, pero es importante que sepas que si algún día, cuando seas grande, no me tratás bien, yo también voy a tener derecho a alejarme. Incluso si soy tu nieto, incluso si sos mi nieto. El amor verdadero incluye el respeto, siempre. Esa conversación me hizo darme cuenta de que no solo había enseñado una lección importante a Bárbara,
sino que también estaba enseñando a mis nietos sobre límites saludables y autorrespeto. El mes pasado, Bárbara me pidió que la acompañara a una reunión con otros padres del colegio donde iban a discutir sobre la participación de los abuelos en la vida escolar de los niños. Papá, quiero que cuentes nuestra experiencia. Creo que puede ayudar a otras familias. Durante esa reunión conté sobre cómo habíamos atravesado una crisis familiar y cómo habíamos logrado construir una nueva dinámica basada en el respeto mutuo. Señor Vargas, me preguntó un padre, ¿cómo saben cuándo están pidiendo demasiado a los abuelos? Cuando los abuelos empiezan a verse cansados, estresados, o cuando dejan de hacer cosas que les gustan para estar disponibles para ustedes. ¿Y qué podemos hacer para evitar eso? Preguntar. Preguntar cómo se sienten, qué necesitan, qué les gustaría hacer para ellos mismos. Y después, respetar esas necesidades. Aunque eso signifique conseguir niñeras pagas. Los abuelos no son un recurso gratuito. Son personas que eligen ayudar por amor, pero que también merecen tener vidas propias. Después de esa reunión, varios padres se acercaron para agradecerme por haber compartido mi experiencia. Señor Vargas, me dijo una madre, después de escucharlo me di cuenta de que estaba explotando a mi suegra. Mañana voy a hablar con ella para establecer límites más saludables. Momentos como ese me confirmaron que todo el dolor que había pasado tenía un propósito más grande: ayudar a otras familias a evitar los mismos errores. La semana pasada, Bárbara me trajo una sorpresa que no esperaba. Había inscrito a Santiago y Martina en una actividad extracurricular nueva: clases de carpintería para niños. Papá, pensé que te gustaría que los chicos aprendieran a trabajar con las manos como vos. ¿Carpintería? ¿De dónde salió esa idea? Santiago me dijo que quería aprender a hacer cosas como el abuelo hacía cuando era joven, así que busqué un taller apropiado para su edad. ¿Y no preferirías que hagan algo más académico? Papá, durante años creí que solo las actividades académicas tenían valor, pero ahora entiendo que aprender oficios también es importante. Era una conversación que nunca habríamos tenido en la época en que yo era su empleada gratis. En ese entonces, Bárbara tomaba todas las decisiones sobre las actividades de los niños sin consultar mi opinión. Bárbara, me emociona que evalúes ese tipo de aprendizaje. Vos me enseñaste el valor del trabajo con las manos, cuidando de nosotros todos estos años. Quiero que Santiago y Martina también aprendan eso. Ayer tuvimos una pequeña celebración familiar. Era el primer aniversario de mi regreso a casa bajo las nuevas condiciones. Bárbara había organizado una cena especial para conmemorar lo que ella llamaba nuestro nuevo comienzo familiar. Papá, me dijo durante el brindis, quiero agradecerte por haber tenido el coraje de irte cuando las cosas estaban mal. ¿Por qué me agradeces por haberme ido? Porque si no te hubieras ido, yo nunca habría aprendido a valorarte realmente. Habríamos seguido en una dinámica tóxica que nos habría lastimado a todos. ¿Y no te molesta que haya tomado una decisión tan drástica? Al principio me molestó mucho, pero ahora entiendo que era la única manera de hacerme entender que estaba cometiendo un error terrible. Santiago levantó su vaso de jugo. Brindo por el abuelo que se fue, pero que volvió mejor. ¿Mejor en qué sentido?, le pregunté. Antes eras el abuelo que siempre decía que sí a todo. Ahora eres el abuelo que dice que sí cuando puede y que no cuando no puede. Y eso está mejor. La sabiduría de los niños a veces me sorprende. Santiago había entendido intuitivamente que los límites saludables benefician a toda la familia. Esta mañana, mientras tomaba café en mi pequeño sector privado de la casa, reflexioné sobre todo el camino que habíamos recorrido como familia durante este año y medio. Había perdido temporalmente la relación con mi hija y mis nietos, pero había ganado algo más importante: el respeto propio y el reconocimiento de que merecía ser tratado con dignidad. La decisión de irme había sido dolorosa, pero había sido necesaria. Sin ese momento de crisis, Bárbara nunca habría entendido que estaba tratando mal a la persona que más la había ayudado en la vida. También me di cuenta de que mi experiencia podía servir como ejemplo para otros abuelos que estaban pasando por situaciones similares. No solo había salvado mi propia dignidad, sino que estaba ayudando a otras familias a construir relaciones más saludables.
El mensaje que quiero transmitir es claro. El amor familiar no justifica la explotación. Los abuelos tienen derecho a poner límites, a tener vidas propias, a ser tratados como personas completas en lugar de como recursos familiares. Y cuando esos límites se establecen con amor pero también con firmeza, las relaciones familiares pueden volverse más fuertes y más auténticas. Porque al final, enseñar a nuestros hijos a respetarnos no es solo bueno para nosotros, es bueno para ellos también, porque aprenden valores importantes sobre gratitud, reciprocidad y la importancia de cuidar a las personas que nos cuidan. Hoy soy un abuelo feliz que ha encontrado el equilibrio perfecto entre amar a su familia y amarse a sí mismo, que cuida a sus nietos con alegría porque elige hacerlo, no porque no tiene otra opción. ¿Y vos? ¿Estás cuidando a tu familia desde el amor o desde la obligación? ¿Sabes cuándo decir que sí y cuándo decir que no? La diferencia entre esas dos cosas puede determinar si vas a ser un abuelo feliz o una empleada gratis resentida. Y créeme, la diferencia no solo la vas a sentir vos, la va a sentir toda tu familia.